Si alguna vez has intentado mejorar en algún aspecto de tu vida, te habrás dado cuenta de que es algo bastante difícil, que parece que cada vez que intentamos mejorar en algo nos autosaboteamos. Es como si tuviéramos el enemigo dentro de nosotros. Hay algo dentro de nuestro interior que nos aferra a los resultados que actualmente tenemos y es muy frustrante. Y bien, el principal motivo de esto es que dentro de nuestra voluntad hay una parte que se llama ego. Y el ego no es otra cosa que un impulso que tiene como objetivo que nos mantengamos tal y como somos ahora. Es un impulso de supervivencia, pero a todos los niveles. Quiere que sigamos vivos, pero también quiere que sigamos teniendo los mismos hábitos, las mismas creencias, los mismos valores, que seamos siendo la misma persona que somos actualmente. Y para ello hace algo muy interesante, y es que nos hace sentir muy incómodos con conductas que no llevamos a cabo habitualmente. Cada vez que tú haces algo nuevo, estás saliendo de lo que la mayoría de las personas llama zona de confort. Esa zona de confort implica que tú estás haciendo algo diferente, algo que desafía a tu identidad actual. Y bien, tu ego utiliza un arsenal muy numeroso de herramientas para producir esta incomodidad cada vez que hacemos algo nuevo. Pero hay una de ellas que es muy común y que se conoce como el síndrome del impostor. Seguramente has escuchado hablar alguna vez de este síndrome que es muy común entre las personas que buscan superarse a nivel personal. Y básicamente este síndrome consiste en que cuando comenzamos a hacer cosas nuevas, cosas que todavía no forman parte de nosotros, de nuestro sistema de creencias, de nuestros hábitos, nos sentimos mal con nosotros mismos. Porque al hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer, sentimos que estamos traicionando a nuestra identidad. Es decir, que estamos siendo unos falsos. Y en nuestra cultura, la autenticidad, el ser auténticos y fieles a nuestra naturaleza, es una virtud, es algo que perseguimos como un ideal. Por lo tanto, es completamente normal que si nos sentimos como unos impostores al llevar a cabo esas acciones que tenemos que llevar para conseguir nuestros objetivos, nos saboteemos y dejemos de hacer esas acciones. Y en realidad no solo son acciones, también son pensamientos y son emociones. Estamos acostumbrados a pensar, a sentir y actuar de una determinada manera, y cuando lo hacemos de forma diferente, es decir, de forma intencional, con vistas a un objetivo que queremos alcanzar, nos sentimos muy mal porque pensamos que nos estamos traicionando a nosotros mismos. Esto es el síndrome del impostor. Y está claro que si no conseguimos superar esta barrera del síndrome del impostor, es muy difícil que mejoremos en cualquier aspecto de nuestra vida, porque nos vamos a autosabotear. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es explorar cuál es la creencia que se encuentra detrás de este síndrome del impostor. Y mira, la causa de que te sientas como un impostor cuando estás llevando a cabo conductas que no encajan con lo que sueles hacer es la creencia de que ser auténtico o espontáneo y ser impulsivo o irreflexivo es exactamente lo mismo. Esta es una confusión muy común. Desde chiquititos nos enseñan que las personas auténticas son aquellas que se dejan llevar por sus vísceras, aquellos que no piensan al actuar, que actúan dejándose llevar por lo que sienten en el momento. Es decir, nos educan para pensar que ser auténticos equivale a ser impulsivos, a dejarnos llevar por nuestras inclinaciones naturales. ¿Pero es exactamente lo mismo ser auténtico y espontáneo que ser irreflexivo e impulsivo? Bueno, para descubrirlo vamos a acudir a la etimología de las palabras. Es decir, vamos a ver lo que significaban en sus orígenes la palabra auténtico y la palabra espontáneo. Si analizamos etimológicamente la palabra auténtico, nos damos cuenta que proviene del griego auténticos, que significa que proviene del autor. Y si buscamos un poquito más en las raíces, nos damos cuenta que se deriva del término autentes, que significa dueño absoluto. Esto significa que originalmente cuando decimos que una persona es auténtica, estamos diciendo que es dueña de su comportamiento. Es decir, que es autora de lo que está haciendo, es la causa principal de lo que hace, lo que piensa y lo que siente. Eso significa ser auténtico. Por otro lado, si analizamos las raíces de la palabra espontáneo, nos damos cuenta que proviene del latín sponte, que significa voluntario. Es decir, una persona está actuando de forma espontánea cuando actúa voluntariamente. Son dos términos que se relacionan mucho. Cuando uno es dueño de su comportamiento y no está manejado por causas externas, está actuando de forma voluntaria.
Así que decir que una persona es auténtica y es espontánea viene a decir que esa persona es dueña absoluta de su comportamiento, que actúa de forma voluntaria y no guiada por causas externas. Y bien, ¿esto sucede cuando nos estamos comportando de forma impulsiva o irreflexiva? Pues bien, si lo analizamos con atención, nos damos cuenta que no. Cuando nos estamos comportando de una forma impulsiva, cuando decimos algo sin pensar, sin prestar atención, cuando hacemos una acción sin ni siquiera reflexionar un momento sobre ella, sin hacerlo de forma consciente o intencional, realmente nos estamos dejando llevar por nuestras inclinaciones. Y nuestras inclinaciones, en última instancia, provienen de 3 fuentes: nuestras creencias, nuestros hábitos y nuestro temperamento. ¿Y tú has elegido alguno de esos 3 factores? Si tú no has hecho un trabajo de crecimiento personal, ninguna de estas 3 fuentes son fuentes propias, no son fuentes que tú hayas creado. Por ejemplo, las creencias de la mayoría de las personas no son una creación propia. La mayoría de nuestras creencias no las hemos creado de forma voluntaria, las hemos adquirido de forma involuntaria de nuestro entorno. Hemos metido en nuestro sistema de creencias aquellas ideas predominantes en la sociedad y en la cultura en la que vivimos. No las hemos elegido nosotros. Por lo tanto, aquellos comportamientos que nacen de estas creencias que no hemos elegido no son comportamientos auténticos, porque no somos los autores absolutos de ese comportamiento. Por ejemplo, imagínate que tu familia ha introducido en ti la creencia de que para ser una persona exitosa tienes que pisotear a los demás. Y tú te comportas regido por esa creencia. Ese comportamiento realmente no representa lo que tú eres, sino representa lo que otros han hecho que seas. Tú no eres el creador en última instancia de ese comportamiento. Es tu familia y es el entorno. Así que si, por ejemplo, en tu trabajo tratas mal a un compañero y tratas de desprestigiarlo guiado por esa creencia, aunque lo hagas de forma impulsiva, no estás siendo auténtico, porque tú no eres el creador de esa creencia. Esa creencia ha creado tu comportamiento y esa creencia fue creada por tu familia. Y con nuestros hábitos pasa algo muy similar. Si te fijas, la mayoría de hábitos que mantienes hoy en día no los has escogido tú. Son hábitos que has adquirido por imitación de las costumbres de tu entorno social y de la cultura en la que vives. Así que aunque tus hábitos nazcan de una forma impulsiva e irreflexiva, eso no quiere decir que seas auténtico cuando estás ejecutando esos hábitos. Por ejemplo, si tú todas las mañanas tienes el hábito de desayunarte un vaso de colacao con galletas, ese hábito, aunque te salga de una forma impulsiva, lo haces de forma automática, sin pensar, sin escoger, no te representa, no es un comportamiento auténtico, porque tú no has elegido ese hábito, sino que ese hábito te ha elegido a ti, lo has adquirido de las personas que te rodean. A lo mejor tu madre desayunaba eso, o tu padre desayunaba eso, o la industria alimentaria ha querido que tú desayunes eso. Pero tú no quieres ese comportamiento realmente. Si tú, por ejemplo, quieres ser una persona más saludable, no estás actuando de una forma auténtica al comerte ese colacao con galletas, porque estás fallando a un valor importante para ti por un comportamiento que está arraigado en quien tú eres actualmente. Estás siendo impulsivo, pero no estás siendo auténtico. Y con nuestro temperamento pasa algo muy similar. Nuestro temperamento es básicamente cuál es la tendencia que tenemos a sentir ciertas emociones. Por ejemplo, tú puedes tener un temperamento miedoso, es decir, tener tendencia a sentir emociones de miedo, de temor, de ansiedad, y eso forma parte de tu temperamento. O puedes tener un temperamento extrovertido, es decir, eres una persona que normalmente no tiene problemas para socializar con los demás. Eso es tu temperamento. Y tu temperamento, si lo analizas con profundidad, tampoco lo has elegido tú. Tu temperamento es en la mayor parte causado por tu genética, es decir, por la herencia biológica que tienes. Y tú no has elegido eso. Así que muchos de los comportamientos que surgen de tu temperamento tampoco son auténticos porque tú no has escogido tu temperamento. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un temperamento ansioso, que normalmente tienes emociones relacionadas con el miedo, con el temor. Y eres una persona que por ello no tomas demasiados riesgos. Y a veces en la vida, para progresar, hay que tomar decisiones valientes. Tenemos que asumir un poco de riesgo. Y tú lo sabes. Sin embargo, tú te dejas guiar impulsivamente por esas emociones de miedo a las que tienes predisposición. Pues en esos momentos, cuando en lugar de tomar una decisión valiente, estás dejándote guiar impulsivamente por el miedo, no eres auténtico, porque tú no has elegido ese comportamiento. Tú no quieres ser una persona que evita a toda costa el riesgo. Quieres ser una persona que asume riesgos en su justa medida. Y esto que quieres ser te representa más que lo que actualmente eres.
porque lo que actualmente eres ha sido fruto de tu temperamento y no de una decisión voluntaria. En definitiva, la mayoría de comportamientos que llevas a cabo de forma impulsiva no son una creación tuya, son una creación o un producto de tu condicionamiento social, cultural y biológico. Así que no eres dueño de tu comportamiento, no eres el creador principal de lo que haces cuando te estás comportando de forma impulsiva. Para ser una persona realmente auténtica, es decir, el autor absoluto de tu comportamiento, lo que tienes que hacer es trabajar de forma consciente en crear tus propias creencias. Es decir, escoger en función de tus objetivos vitales qué es lo que quieres creer. En segundo lugar, tienes que forjar tus propios hábitos, hábitos que hayas elegido tú para conseguir lo que quieres alcanzar en esta vida. Y en tercer lugar, tienes que forjar valores sólidos que te permitan domar a tu gusto tu temperamento. Entonces, para conseguir superar el síndrome del impostor, tienes que hacer un cambio de mentalidad muy importante. Tienes que dejar de identificar lo que eres con lo que normalmente haces y comenzar a identificar lo que tú realmente eres con lo que deseas. Es decir, el verdadero centro de tu identidad no son ni tus hábitos, ni tus creencias, ni tu temperamento. El verdadero núcleo, aquello que tú realmente eres, es tu voluntad, lo que realmente quieres. En otras palabras, lo que quieres llegar a ser te representa muchísimo más que lo que actualmente eres. Porque si no has hecho un trabajo de forja voluntaria de tus creencias, de tus hábitos y de tu temperamento, realmente no eres dueño de ti. Y si consigues hacer este cambio de creencias, entonces el síndrome del impostor desaparecerá. Porque cada vez que vayas a llevar a cabo una conducta que te incomoda, que es nueva para ti, que la tienes que ejecutar para conseguir algo que quieres conseguir, entonces no te sentirás como un impostor. Te sentirás todo lo contrario, como una persona mucho más auténtica, porque esa conducta realmente te estará acercando a la clase de persona que quieres ser, a la clase de persona que tú eliges ser y no la clase de persona que eres fruto de tu condicionamiento. Y para concluir esto y que lo acabes de entender muchísimo mejor, quiero ponerte un ejemplo. Imagínate que tú eres una persona bastante tímida por temperamento y que tienes una serie de creencias sobre las otras personas que te limitan a la hora de socializar. Yo qué sé, imagínate que tus padres te enseñaron o te inculcaron la creencia de que las personas son malas por naturaleza y que tienes que ir muy en cuidado con las otras personas porque si no al final te acabarán haciendo daño. Y tú no confías en nadie y no te relacionas con nadie, pero realmente dentro de ti tienes el deseo de hacer amigos, de conocer a otras personas, de compartir tu progreso en la vida con otros seres humanos. ¿Qué ocurriría en este escenario? Pues bien, si tú te dejaras llevar por tus inclinaciones, por tus impulsos, jamás te relacionarías, porque tus creencias y tu temperamento y tus hábitos sociales harían que tú no entablaras relación con otros, o que cuando las entables lo hagas desde un punto de vista defensivo, es decir, con las barreras puestas dejando que nadie entre del todo en tu mundo. Y eso te va a estar alejando de ser la clase de persona que quieres ser. Si tú quieres ser realmente una persona más sociable, una persona con más amigos, entonces serás auténtico cuando consigas superar ese condicionamiento. Cuando realices conductas que te llevan en el camino al que apunta tu voluntad, y no cuando te dejes vencer por el condicionamiento que has heredado. Y bueno, con esto vamos a ir acabando el vídeo de hoy. Pero antes de terminar, quiero hacerte un pequeño resumen de la idea central de este vídeo. Y esa idea central es que si tú quieres superar el síndrome del impostor, es necesario que cambies tus creencias. Es muy importante que dejes de confundir ser auténtico y ser espontáneo con ser irreflexivo e impulsivo, porque no es lo mismo. Recuerda que ser auténtico significa ser el dueño absoluto de tu propia conducta. Actuar de forma espontánea significa que estás actuando acorde a tu voluntad, acorde a lo que tú quieres. Sin embargo, cuando estás actuando de forma impulsiva y reflexiva, si no has hecho un trabajo previo sobre tus creencias, tus valores y tus hábitos, realmente no estás siendo el creador absoluto de tu comportamiento, porque tu comportamiento proviene de tu condicionamiento social, cultural y biológico.
Si no has trabajado en tus creencias y en tus hábitos, la mayoría de ellos provienen de tu condicionamiento social y cultural. Y tu temperamento, esa tendencia que tienes a sentir ciertas emociones, proviene de tu biología, de tu herencia genética, y no la has escogido. Así que cuando estás actuando de forma impulsiva, no estás siendo el dueño absoluto de tu comportamiento. No eres el autor de las acciones que haces. El autor es otro, es una causa externa. Y si haces este cambio de creencias, el síndrome del impostor se reducirá muchísimo, porque cada vez que estés haciendo una acción nueva, una acción que no suelas hacer para conseguir un cierto objetivo, no te sentirás como un farsante, te sentirás como una persona auténtica, porque estarás comportándote como la clase de persona que quieres ser, y no como la clase de persona que actualmente eres fruto de tu condicionamiento. Y bueno, con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero realmente que te haya gustado, pero espero muchísimo más que te haya resultado útil, que a partir de ahora ya no confundas el ser auténtico y el ser espontáneo con ser irreflexivo e impulsivo. Recuerda que el dueño absoluto de tu comportamiento debes ser tú, y que eso solo sucede cuando actúas como realmente quieres actuar. Recuerda que si quieres trabajar conmigo tienes disponible mi programa de transformación de hábitos. En este programa, que son sesiones cara a cara en las que estarás solo conmigo, te ayudaré a detectar cuáles son los hábitos que te están alejando más de vivir la clase de vida que quieres vivir y a cambiarlos, a sustituirlos por hábitos más potenciadores. Te dejo aquí abajo de este vídeo el enlace que te llevará a mi página web, donde tendrás mucha más información sobre el programa. Muchas gracias por verme y por escucharme con tanta atención. Nos vamos a ver en el próximo vídeo de este canal, el canal de la raíz.